Hoy vamos a seguir con el tema de la identidad, pero vamos a tratar de hablar de un tema específicamente que tiene que ver con aquello que nos es impuesto en los primeros momentos dentro de la socialización primaria en el grupo de nuestros cuidadores, de nuestros tutores primarios, como dice Bauman. Cuando nosotros venimos al mundo, cuando nacemos, hay una serie de cosas que se nos imponen. Por ejemplo, la nación no la elegimos nosotros. No le podemos decir a la cigüeña que pare en esta estación o en la otra. Siempre vamos donde la cigüeña nos lleva, digamos. No hay elección posible ahí, es una imposición esa. Y así como esa imposición hay varias. Por ejemplo, la moneda que circula en el país que yo nací es el peso argentino por ahora. Después, por ejemplo, el idioma es un idioma bastante parecido al español. En fin, todas esas cosas se nos imponen a nosotros en el momento del nacimiento. Entre esas cosas que se nos imponen, también se nos imponen las modalidades en que se piensa el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal, la moralidad, las costumbres. Eso también lo heredamos. Nosotros entramos en una familia que no tiene que andar discutiendo cuáles son las costumbres. Ya hay una serie de costumbres que están establecidas. Salir vestidos a la calle, comer en determinados horarios aproximados, toda una serie de costumbres. Entre esas costumbres está aquello que consideramos bueno, consideramos malo. También está en ese punto también estaría la religión. Nosotros heredamos, de la misma manera que heredamos un idioma, heredamos las creencias de nuestra familia. Hay personas que piensan que de pronto es bueno no darle ningún tipo de educación religiosa al bebé porque de pronto es mejor que cuando sean grandes elijan la religión que quieren. Pero inevitablemente, y aunque uno no se lo imponga, y aunque uno no se lo proponga imponer tampoco al bebé, uno no está diciendo siempre en qué cosas cree, si cree realmente en que existe algún Dios o que existe otra vida después de la muerte. Esas cosas se van inculcando sin necesidad de ir a una iglesia y que diga el cura lo que tienen que decir, cómo lo tienen que decir. Y hay otros más practicantes que sí, directamente van a una iglesia determinada y entonces le asumen toda una serie de costumbres que están ritualizadas por una institución determinada, ya sea si es una iglesia evangélica, si son testigos de Jehová o si son católicos, o también judíos o cualquier otra religión. Todas las religiones ya forman parte de estas primeras cosas que se imponen y esa imposición es imposible evitarla. Las personas que tratan de que los hijos elijan su religión cuando son más grandes es porque hay una serie de dudas que le impiden de pronto explicitarlo en lo que ellos creen y entonces tienen dificultades para transmitírselo a los hijos. Y además creen que es algo que se puede adoptar mediante la razón. Esto es clave. ¿No? El tema, como dije anteriormente en la clase anterior, el tema del género, por ejemplo, es una elección que surge de las identificaciones que nosotros vamos padeciendo en toda la primera parte de nuestra vida. Y así como eso, en nuestro acercamiento a ciertas frustraciones y a evitar las frustraciones con determinadas estrategias, ya sea llorando, pataleando o de pronto muy tratando de hacer las cosas muy reservadamente, observando mucho, todas esas cosas las heredamos no genéticamente, sino que las heredamos
por las cosas que van pasando alrededor nuestro, en el contexto donde nosotros nos vamos desarrollando y desplegando nuestra subjetividad. Ahora bien, esto del bien y el mal, la moralidad, también se hereda de esa manera y nosotros vamos adquiriendo ciertos pensamientos acerca del bien, del mal, aunque no sea que las personas le estén hablando a los chicos, esto es bueno, esto es malo, de tal manera y tenés que admitirlo de tal manera, eso no necesariamente se explicita, pero en nuestras formas de reaccionar entre los diferentes avatares que nos ofrece la vida, vamos mostrando qué es lo que consideramos y eso lo va mamando la criatura, lo va mamando junto con todas las demostraciones de cariño, con las demostraciones de por ahí de rabia de algún hermanito, por las demostraciones de pronto de alguna dificultad que hay en la familia, de violencia, etcétera, etcétera. Todas esas cosas van formando nuestra socialización primaria que es inevitable y no pasa por la razón. Por eso después, cuando somos mayores elegimos, pero cuando uno elige una religión, no la elige porque realmente él le parece que es más lógico esto que dice este religioso que lo que dice el otro religioso. Y el de una religión o el de otra religión, no es que una religión sea más convincente que la otra desde el punto de vista racional. De pronto, un chico que se va desplegando su subjetividad en un ambiente, por ejemplo, en un ambiente, por ejemplo, supongamos judío, y por algunas razones que pueden ser que esté, digamos, rodeado de todo un ambiente de personas que realmente son católicas y de pronto toda la forma de desarrollarse del grupo primario de él, que es judío, no son practicantes o no le dan tanta importancia. Bueno, todo eso puede de alguna manera este, ir conformando, por ejemplo, la idea de que ese chico después puede elegir otra religión. Y en una de esas elige la religión católica, si se sintió bien acogido por sus desesperanzas, por su fe o por su manera de darle sentido a la vida, por esas personas católicas, y puede mamar toda una forma de vida que está más relacionada con la católica y lo va a adoptar. O sea, la libertad de culto, la libertad de las religiones, no pasa por el hecho de la no religión absoluta para que después racionalmente uno pueda elegir. No es racionalmente que la vamos a elegir, la vamos a elegir afectivamente. Nosotros, todas esas elecciones, como las anteriores que mencioné, se van produciendo en el nivel afectivo, en lo que sería la dimensión imaginaria del ser humano. Ahí es donde realmente adquiere fuerza y uno adquiere cierto apego a determinadas creencias, a determinadas formas de reaccionar ante el mal, ante el bien, ante lo que implica tener conciencia de la muerte. Entonces, todas estas cosas que yo les digo de la moral son cosas que inclusive se van transformando en el tiempo, pero no se transforman en el tiempo porque vamos evolucionando. Este concepto de la evolución yo creo que le hizo mucho daño a las ciencias en general, pero creo que a nuestra ciencia, a la psicología, realmente la perjudicó especialmente, ¿no? Porque eso de creer que de pronto un chico tiene problemas porque llegó a la adolescencia, un chico tiene problemas porque tiene 5 años y a los 5 años tiene que pasarle tal cosa, un chico tiene problemas porque de pronto a los 12 años le tiene que pasar tal cosa y si no le pasa es porque tiene muchos problemas. Bueno, todas esas cosas
Son avatares que uno los va conformando de acuerdo a la cultura y de acuerdo de pronto a todo lo que van descubriendo. Por ejemplo, han producido muchísimas transformaciones del modo de alimentar a los bebés, los pediatras, por ejemplo, y han cambiado muchas costumbres en ese sentido. Así como eso, también, por ejemplo, desde el punto de vista de la interacción con los demás, la posibilidad de saber lo que es un celular, saber cómo se maneja el celular, cómo se maneja alrededor de uno el celular cuando están haciendo, está mostrando un entorno totalmente distinto, por ejemplo, al mío y al de muchísimos que nacieron antes de, por ejemplo, del 2000, porque ya después del 2000 más o menos eso empieza a estar un poquito más en boga y no tiene igual las características que tienen ahora, pero sí hay más parecidos, digamos. De todos modos, lo importante a rescatar de todo esto, que son imposiciones de las que nosotros tenemos que partir. Es decir, nosotros no podemos pensar que racionalmente vamos a elegir todo lo que queremos, todo lo que nos gusta, todo lo que queremos soñar, y todas las cosas que nos queremos proponer, sino que son fruto de lo que, por ejemplo, le llamamos esas cosas que nos parecen medio mágicas, como la vocación, por ejemplo, como la de pronto cuando se produce el enamoramiento es una de las maneras en las que Freud descubre o muestra uno de los modos de encuentro entre los seres humanos, ¿eh? Que casi siempre no es perdurable en tanto enamoramiento. Puede después perdurar en tanto un amor estable en base a una pareja que elabora un proyecto por el cual resuelven encararlo juntos, etcétera, etcétera, y engendran un proyecto de vida en el cual se van desenvolviendo los dos de la pareja, pero digamos que el enamoramiento es un momento. Después vamos a hablar de esto nuevamente cuando hablemos de la masa, etcétera, etcétera, y su relación con el líder, pero ahora no quiero avanzar en esas cosas, quiero ir paso a paso. Entonces, en este problema más bien ontogenético, o sea, en cada uno de los sujetos se va dando de una manera que está muy vinculada a su historicidad, o sea, a su historia. Los demás animales no tienen historia, tienen el desarrollo biológico que le atañe al ecosistema y a todas sus condiciones fisiológicas y morfológicas, orgánicas, que le permiten sobrevivir y vivir, etcétera, desde el punto de vista animal. El ser humano no. El ser humano tiene otras cuestiones que se le agregan a todo eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es que eso del bien y el mal se puede llegar a traducir cuando está atravesado por la escritura, cuando apareció la escritura en los seres humanos, en la historia de la humanidad, esa escritura provoca, digamos, una especie de prótesis de la moral que la vamos a llamar la institución jurídico-institucional. Todo lo legal, todo lo jurídico, todas las leyes son de alguna manera una especie de prótesis con respecto a la moral. O sea, le da cierta perdurabilidad a la moral. ¿Por qué? Porque de pronto, en la época en que se sobrevivía, se vivía en pequeños grupos que estaban aislados unos de los otros y no un grupo determinado forjaba sus propias costumbres y no tenía que andar cotejándolas con las costumbres de otros. Directamente no tenían una forma de relacionarse como empezó a surgir a partir de empezar a tener propiedad privada y a partir de empezar a comerciar,
a partir de empezar a ser sedentarios y tener que empezar a intercambiar con otros grupos para obtener lo que no se obtiene en ese lugar donde uno vive y intercambiarlo con lo que uno puede sembrar, etcétera, etcétera. Todo esto que se desarrolla a partir del nacimiento, del descubrimiento de esa posibilidad de tener propiedad privada, de que empieza a existir un patrón, un padre que es el propietario y que es dueño absoluto de la vida y muerte de todos los componentes de la familia. Famulus creo que viene de la palabra, de una palabra latina que evoca la esclavitud, ¿verdad? Entonces, esto nos hace reflexionar acerca de que el ser humano ahí empieza a tener toda una serie de intercambios con otros grupos que cada vez se intensifica más. Estos intercambios entre diferentes grupos, entre diferentes, podríamos decirle naciones, por ejemplo, o al principio serían tribus, etcétera. No me voy a poner en esas especificidades, marcar una cosa que es, la otra que no es, sino que al empezar a intercambiar diferentes grupos humanos, empezó a tener que cotejarse los diferentes criterios con respecto a lo que es lo bueno y lo malo. Y eso es lo que engendra la ley, ¿no? Eso es lo que engendra la ley y de pronto es lo que después se cristaliza como el sistema judicial, jurídico institucional, que prácticamente desde que se empezaron a ver ciudades sedentarias, que empezó a haber poblaciones sedentarias, esto fue desarrollándose y en base a eso, en gran medida, se desarrolló la civilización que nosotros ahora estamos viviendo. Ahora bien, hay otra cosa que también se desarrolló en el mismo sentido desde el punto de vista de que de pronto al principio era de una modalidad y después fue adoptando eh, ciertas prótesis, como yo les digo, que no son prótesis, por supuesto, no son formas de, digamos, son formas de hacer perdurable, de hacer más consistente. Estoy tratando de hablarles ahora ya no del bien y del mal, sino de las acciones de las cuales nosotros nos responsabilizamos, de las cuales somos responsables. Siempre, en todos los tiempos, sobre todo desde el sedentarismo, siempre hubo instituciones que estaban constituidas por lo instituido y lo instituyente. Lo instituido establece siempre todo lo legal, establece y siempre está pensado en función de que sea estable. Para que sea estable se tienen que cumplir todas las condiciones que impone el estatuto donde se escribe la ley. ¿Eh? Eso tiene que regir y tiene que ser vigilado y tiene que ser de alguna manera, se tiene que buscar los roles necesarios para que esas leyes se cumplan. Ahora, si nosotros siempre nos rigiéramos exactamente por lo instituido y fuéramos totalmente fieles a lo instituido y no tratáramos de hacer algo distinto, cuando hay un problema jamás lo resolveríamos, porque lo instituido nunca puede resolver todos los problemas. Problemas me refiero a cualquier tipo de obstáculos que puedan encontrarse los seres humanos para poder desplegar todo su proceso vital, desde la salud, de la física, hasta la salud mental, hasta de pronto obstáculos como, digamos, determinadas características climatológicas, que en determinados lugares es demasiado digamos, hostil. Sin embargo, el ser humano puede vivir en cualquier lugar de la Tierra, porque ha superado
un montón de dificultades que le propone la naturaleza en diferentes lugares y ha logrado sustituir, digamos, y provocar cambios en las costumbres como para poder de pronto actualmente vivir en un departamento con aire acondicionado, con 45 grados de calor, lo más tranquilo, digamos. Entonces, esas cosas son frutos de que siempre hubo algo del orden de lo instituyente. Siempre hubo algo del orden de lo instituyente. Lo instituyente es lo que siempre se presenta como problema, como insuficiencia de lo instituido. Ahora, lo instituido a veces puede absorber una transformación de costumbres, por ejemplo, de alguna costumbre, pero hay algunas costumbres que requieren para que se puedan transformar realmente y para que puedan resolver el obstáculo realmente, esas costumbres son muchas veces provocan inclusive modificaciones necesariamente en todo lo instituido. Un ejemplo cercano que nosotros tenemos es el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo. Hubo que transformar una ley para que exista de pronto la posibilidad de que se empiecen a manifestar las parejas que de pronto están constituidas de un modo diferente desde el punto de vista de su sexualidad. Y esas diferencias estaban de alguna manera prohibidas de diferentes maneras. Una condena que todavía sufre eso es la condena social. Hay gente todavía que lo rechaza. No obstante, hay toda una lucha, y a esto quería llegar, hay toda una lucha de grupos humanos que van pidiendo que le den libertad, por ejemplo, para amar, como ha ocurrido con el CHA, que es la comunidad de homosexuales argentina, que de pronto ha logrado una serie de avances importantísimos en ese sentido. Y está produciendo cambios en lo instituido. Es a esto a lo que le vamos a llamar los aspectos de desobediencia que nosotros vamos a considerar salutíferos. Y esto es lo que pasa, digamos, a nivel de la moral. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto de formar, por ejemplo, grupos como el CHA, en este caso, para no ponernos, digamos, a hablar de muchos ejemplos, porque después nos vamos derivando y por ahí algunos tienen características muy diferentes y nos tenemos que perder en un montón de explicaciones secundarias. Eh, esta actitud de formar el chat, por ejemplo, de pronto hacer una especie de manifestación para que se sepa que quieren tener libertad para poder casarse y todo eso y poder mostrar su capacidad de vivir basados en el amor. Bueno, todo eso es una actitud que implica una decisión. Nadie lo hace naturalmente, pues lo que se hace, o sea, naturalmente ojo que estoy tomando una palabra que se usa mucho, pero que en realidad es incorrecta, ¿no? No es naturalmente que nosotros obedecemos las leyes. Simplemente decimos naturalmente porque es lo que se está dando así en todo momento y se propone en todo momento que obedezcamos las leyes, ¿no? Ahora, se lo toma con naturalidad cuando estas leyes son legítimas, cuando estas leyes son de alguna manera beneficiosas para que algo del orden de lo instituyente se manifieste. En este caso, el logro del matrimonio igualitario no vino por maduración de la sociedad, porque la sociedad se enteró. La sociedad hace mucho que está enterada de que hay homosexuales. No es cierto que es porque se enteró la sociedad y se le informó que se podían casar. No, es porque lucharon esos seres humanos para poder hacer que se los respete en ese derecho. ¿Eh? Entonces, esa lucha para que le respeten sus derechos
son frutos de una decisión. Esa decisión es la que tiene que ver con la manifestación de la identidad, el último escalón. Digamos, nosotros vamos teniendo diferentes cosas que van componiendo nuestra identidad. Tenemos de pronto primero un cuerpo determinado que tiene tales características. Yo soy ciego, otro es varón, otro es ciego, el otro puede ser paralítico, el otro ve, el otro de pronto es una mujer, el otro es un chico, el otro es una persona que tiene un desarrollo físico importante, el otro tiene muchas dificultades para su desarrollo. Hay una diversidad impresionante en los seres humanos de todo lo que va componiendo la base orgánica de esa identidad, pero también después hay una identidad que es la de lo simbólico, que tiene que ver con todas nuestras relaciones con los documentos, con la nación a la que pertenecemos, etcétera, etcétera. Y por último está la identificación que está fundada en el imaginario, en todo aquello que sentimos pertenencia por una cuestión afectiva, porque nos sentimos ahí acogidos de alguna manera, sentimos que estamos en relación con otro, etcétera, etcétera. Ahora bien, la última, lo más culminante, lo más determinante de las manifestaciones que componen nuestra identidad es cuando tomamos una decisión. Ahí es la resultante final de todas nuestras identificaciones, nuestras decisiones. Cuando tomamos una decisión para producir ese cambio, por ejemplo, como yo decía, de este movimiento del Cha, se tomó un grupo de seres humanos, tomó la decisión para avanzar en ese sentido, en el sentido que estuvimos hablando, eso es responsabilizarse. Eso es lo que Maritza Montero le llamó empoderamiento y lo que nosotros le llamamos responsabilizarse. La responsabilidad, asumir responsabilidad, eso es tener ética. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo como salud mental y como objetivo de la psicología social es que nos hagamos responsables. Este es el objetivo máximo de la psicología social, pero no pensado hacernos responsable desde el punto de vista de lo individual, digamos. No es que vos sos responsable de lo que le está pasando a un chico que se quedó dormido en la calle porque no tenía dónde alojarse. No es una responsabilidad en ese sentido que vos la tenés y el otro no la tiene, pero porque no lo mira y no le interesa, y entonces el otro es culpable y vos no sos culpable porque te sentís responsable. Eso no es la responsabilidad a la que estamos hablando de responsabilidad social, de cómo nosotros de alguna manera contribuimos, ya sea por nuestra vocación, por nuestro trabajo, como fuere, cómo nosotros contribuimos de pronto a que eso no ocurra. ¿De qué manera contribuimos? O cerramos los ojos y tratamos de decir no se puede hacer nada porque siempre hubo pobres. Bueno, estas son actitudes éticas. Esta es la ética, es donde se manifiesta el punto culminante de la identidad. La identidad se manifiesta a través de nuestra ética, a través de las decisiones que tomamos desde el punto de vista de participar de lo social. Quiero decir una cosa más, que nosotros no vamos a resolver las cosas individualmente, por eso son problemas sociales, no son problemas de un individuo. Ahora, no los vamos a resolver, pero nosotros somos responsables de inscribirnos de alguna manera en la corriente que hace algo para tratar de evitarlo, o en la corriente que no le interesa y entonces deja que eso se produzca. Esto nosotros lo que estamos hablando, de lo que les estoy hablando, que si somos o no somos responsables de sumarnos al conjunto de los que van caminando en pro de la vida, en pro de cuidar la vida, en pro de cuidar al otro ser humano, en pro de cuidarlo aquel que tiene más vulnerabilidad, aquel que tiene debilidades que no puede resolver por sí mismo,
que nunca nadie puede resolver por sí mismo en realidad. Entonces, todos tenemos que estar conscientes de que tenemos que inscribirnos dentro del movimiento, de diferentes maneras, participando de distintos modos, cada uno con lo que puede. Si uno puede mover un dedo, con el dedo. Si uno puede mover todo el cuerpo y tiene un cuerpo fuerte que puede ayudar mucho, podrá meter todo su cuerpo ahí. Pero lo cierto es que esta es la manifestación concreta y última de la identidad. Esto era lo que quería decirles hoy y pronto vamos a continuar con la otra clase.